¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en conservación de la naturaleza? Lo más seguro es que lo primero que pienses sea en la biodiversidad, es decir, el número de especies que pueblan los ecosistemas de la Tierra. Sin embargo, la biodiversidad no siempre se traduce, o por lo menos no de forma lineal, en un mejor estado de conservación del ecosistema. Esta es una de las tesis que hay en el capítulo 3 del libro La venganza de la Tierra, del famoso conservacionista histórico James Lovelock, que fue el artífice de la conocida como hipótesis Gaia, junto con la microbióloga Lee Margulis. Bien, ya he hablado sobre la hipótesis Gaia en infinidad de ocasiones en este canal, y también en un vídeo dedicado a los primeros capítulos de este libro que recomiendo que veáis. Os lo dejo por aquí en la descripción y seguimos adelante. Simplemente diré, de manera muy breve, que la hipótesis Gaia sostiene que hay una fracción del sistema Tierra, compuesta por una parte de la corteza, por la atmósfera, por la hidrosfera y por la biosfera, es decir, por la suma total de los organismos vivos, que tiende a la homeostasis, es decir, que busca su equilibrio y su autopreservación, y que por lo tanto los elementos disruptores de ese equilibrio tienden a ser disipados o tienden a ser controlados por ese mecanismo de autopreservación del equilibrio. Bien. En base a esa idea de la hipótesis Gaia, Lovelock desarrolla en este libro La venganza de Gaia una idea, si cabe, un poco más atrevida, y es la idea de que los seres humanos hemos causado una disrupción en ese orden espontáneo, en ese equilibrio que tendría el sistema Tierra antes de nuestro desarrollo como especie y sobre todo nuestro desarrollo como especie industrial, y que la Tierra, el sistema Tierra, Gaia, esa parte de la Tierra que hemos hablado, está desplegando una serie de estrategias para recuperar ese equilibrio. Que fenómenos como el cambio climático, por ejemplo, no serían sino que una manifestación de ese desequilibrio causado por el ser humano, y que en última instancia tendría como objetivo reinstaurar a toda costa ese equilibrio. Los críticos frente a esta teoría han dicho que eso sería atribuir voluntad a la Tierra, y realmente no creo que eso que haga Lovelock en cuanto a una voluntad como la humana, aunque sí veremos que en el libro utiliza un lenguaje no científico en muchas ocasiones que puedan dar esa impresión, sino que lo que dice Wilson es que sea por mecanismos causales o sea por mecanismos más complejos, más contingentes, como los que pueden concernir a los organismos vivos, porque efectivamente gran parte de la vida tiene voluntad, los animales tienen voluntad, por lo tanto no solamente se comportan regidos por leyes causales como las que compondrían sus propios cuerpos físico-químicos, sino que también introducirían una indeterminación asociada a esa voluntad. Sea por lo que sea, bien sea leyes causales o no, el sistema Tierra tiende a buscar su equilibrio. Y en los sistemas físicos se ve con mucha claridad. Es decir, tú si juntas dos masas de agua de distinta temperatura, van a intercambiar energía y van a regular esa temperatura, van a alcanzar un equilibrio. Eso no significa que esas dos masas de agua tengan voluntad. De la misma forma, Lovelock no dice de manera expresa que el sistema Gaia, de una manera consciente, esté determinando restablecer su equilibrio para quitarnos del medio, pero de una manera metafórica sí. Yo en el primer vídeo de este hilo dije que de alguna forma esto está recuperando una visión premoderna de la naturaleza como un agente activo, y es que Gaia no es más que una teoría entre las múltiples teorías de corte organicista que están surgiendo en el último siglo y medio, desde que estamos devolviendo el caos y la indeterminación a la naturaleza a partir de los desarrollos en física cuántica, en ecología, en fin, múltiples disciplinas, neurociencias, etc., que están de alguna manera desterrando esa filosofía mecanicista que ha tenido la hegemonía del pensamiento en los últimos siglos en Occidente. Y el tema es que, como decía, este vídeo va a versar sobre la biodiversidad. Según este libro, la biodiversidad, como comentaba, no está intrínsecamente ligada con la calidad de preservación de un ecosistema. Dice James Lovelock: la biodiversidad y la calidad del medio ambiente no son directamente proporcionales. Un médico planetario contemplaría la biodiversidad como un síntoma, como una respuesta al cambio. Vería que lo que en un estadio es una especie rara, en otro se convierte en una especie común. Está hablando de grandes cambios climáticos en la historia natural. Así pues, una gran biodiversidad no es necesariamente algo altamente deseable y que deba de ser protegido a toda costa. Salto párrafo. No deberíamos plantearnos como objetivo a largo plazo conservar ese estado, pues lo natural es que evolucione hacia un sistema más estable. Sospecho que la capacidad de aumentar la biodiversidad se ha desarrollado porque
En el mundo real de Gaia, el cambio es constante y suele ser provocado desde fuera por pequeñas variaciones en la mecánica del sistema solar y la cantidad de energía que nos llega del Sol. Salto un párrafo. Pero la respuesta automática de Gaia a los cambios adversos surge a partir de los cambios que se producen en el ecosistema del bosque como un todo, no por la presencia o desaparición de especies poco habituales. Los nichos que crean las extinciones no permanecen vacíos. Como buena arrendataria, Gaia consigue rápidamente nuevos inquilinos. Y salto. En el periodo en que nos encontramos en estos momentos, Gaia se está acercando a un punto de crisis. El Sol es más cálido de lo deseable, pero en general el sistema ha podido mantener bajo el nivel de dióxido de carbono y producir suficiente hielo y nubes blancas reflectantes para mantener la Tierra fría y maximizar la ocupación. Y bien, como decía, en el capítulo 3 de este libro va a sostener una idea muy interesante, y es que la biodiversidad no es proporcional al estado de conservación o la calidad del medio ambiente. Este capítulo va a examinar cómo, según la historia natural, encontramos una mayor biodiversidad en momentos de cambios climáticos, porque determinadas especies raras aprovechan las condiciones adversas para proliferar. Desde el punto de vista de un observador externo que observa la historia natural, no se podría decir que un ecosistema, por el hecho de tener menos especies, era menos estable o estaba peor conservado que otro. La biodiversidad es un fenómeno que se produce por una suma de estímulos en los organismos, pero no debe de servirnos como el único indicador para determinar la salud de un ecosistema. Y ahora, trayéndonos al presente y hablando yo, primera persona, esto es una clave en la restauración ecológica actual. En un pasado hemos restaurado los ecosistemas dando prioridad al número de especies que poblaban en ellos, y no así los nichos ecológicos estaban actuando y estaban creando una funcionalidad en ese ecosistema. Es decir, para seguir con la metáfora de Wilson y entendiendo el ecosistema como si fuese un organismo, que en definidas cuentas se podría entender, ¿no? Porque un ecosistema tiene un metabolismo, de la misma forma en que lo tiene, por ejemplo, un organismo vivo como nuestro cuerpo, ¿no? Entendiendo desde esa visión metafórica el ecosistema, no todas las especies tienen el mismo rol ni la misma trascendencia a la hora de favorecer el mantenimiento de esa propia estructura de ese organismo. Igual que la amputación de un dedo no comprometería tu supervivencia, pero la extirpación de un órgano vital sí, en los ecosistemas hay especies que son como un dedo, por así decirlo, es decir, que no son esenciales para la continuidad de la estructura del ecosistema, y otras especies que son como si fueran órganos principales, especies creadoras de nichos, especies que se conocen en ecología como llave, especies llave. Y cuando vamos a juzgar el estado de salud de un ecosistema, debemos de juzgar si todos esos nichos esenciales del ecosistema están activados, si existe una funcionalidad, por lo tanto, del ecosistema. Si el ecosistema tiene, en definitiva, la capacidad de una respuesta dinámica frente a los cambios, porque cuenta con agentes, que en este caso son organismos vivos y que, por lo tanto, no actúan solo mediante leyes causales, sino que tienen una voluntad y, por lo tanto, son plásticos, tienen capacidad adaptativa. Si el ecosistema cuenta con esos agentes para responder a determinadas variaciones. Es por ello que una mayor biodiversidad da resiliencia a los ecosistemas, porque lejos de lo que se pensaba antiguamente, de que el clima preexiste a los organismos que habitan en el ecosistema, los organismos que habitan en el ecosistema también crean las condiciones climáticas, las condiciones, en definitiva, de habitabilidad, cuando ejercen a través de su rol ecológico una presión determinada en el ecosistema. Hay 1000 ejemplos. El más claro, tal vez, las sabanas africanas, si no fuera por la megafauna, si no fuera por los elefantes, por los rinocerontes, por las grandes manadas de búfalos, etc., no serían sabanas, serían bosques densos. La vegetación cubriría todo. Y eso implicaría también diferencias de humedad locales, diferencias en la evapotranspiración y en el régimen de lluvias a nivel local, y cuando eso lo llevas a una escala continental, porque pensemos que, por ejemplo, la población de elefantes de África ha pasado de 20 millones a comienzos del siglo XX a, creo que son 150.000 o 200.000 en la actualidad. En menos de un siglo han pasado de 20 millones a 200.000, creo que eran menos. Y esos casi 20 millones de elefantes que han desaparecido han dejado de cumplir un rol determinado. Y eso tiene unas implicaciones que los seres humanos estamos empezando a comprender solamente ahora. Pues hasta hace muy poco tiempo la conservación ambiental ni siquiera se tenía en cuenta
cuál era la densidad de las especies que poblaban un lugar, sino que simplemente se reportaba si la especie estaba o no, para constatar el estado de preservación de un ecosistema. Hoy día no se habla en esos términos. Hoy día, cuando se habla del estado de conservación de una especie, se habla incluso de una extinción funcional. Es decir, si una especie está, y puede ser que en números altos, suficientes como para no comprometer su viabilidad genética, ¿no?, pero no tiene el número suficiente como para ejercer un impacto funcional en el ecosistema, se puede llegar a decir que una especie está extinta funcionalmente, como por ejemplo están los koalas en Australia, ¿no? ¿Son suficientes como para que la especie no se extinga? Sí, pero no son suficientes como para que su rol ecológico tenga el impacto en los ecosistemas necesario. Pero en cualquiera de los casos, aunque Lovelock pueda tener una cierta razón en estos aspectos, sus críticos también pueden recriminar con razón un lenguaje que roza lo esotérico y que instaura la ambigüedad en su discurso. Por ejemplo, en la página 77 dice: yo creo, dice él, que la reciente serie de glaciaciones del Pleistoceno fueron un último y desesperado intento del sistema Tierra para responder a las necesidades de las formas de vida actuales. Es decir, él ha desarrollado una teoría, que es la teoría de Gaia, según la cual la Tierra tiende a autorregularse, y toda la información que él recoge la somete a su teoría. Es decir, está incurriendo en una suerte de idealismo en el cual fuerza las evidencias a corresponderse con una teoría. Una teoría que, por cierto, es difícilmente comprobable a escala empírica, porque cuando hablamos de un sistema tan complejo como es el sistema Tierra y tan colosal, el número de información que tendríamos que manejar para constatar algo como esto, ¿no?, es inabarcable. Y además, si consideramos que el sistema Tierra tiende a la autopreservación, ya estamos necesariamente aceptando una teleología implícita en la Tierra. Y una teleología es un fin, como que la Tierra persigue un propósito. Quiere decir, la teleología es el estudio de los fines de las cosas. Y es una de las grandes respuestas abiertas en la filosofía de la biología y la filosofía de la ciencia. Es decir, no sabemos si la vida es un producto meramente casual o si tiende a su autopreservación y reproducción porque se dirige hacia algo, ¿no? Pero si se dirige hacia algo, ¿hacia qué algo es, no? Ya traté brevemente de hacer un vídeo que os dejo por aquí en la descripción, que os debe de interesar también si habéis llegado hasta aquí, y es si el ser humano logra emanciparse del sistema Tierra y colonizar otros planetas, o si logramos llevar la voluntad a la inteligencia artificial, es decir, logramos transgredir los límites de nuestros cuerpos orgánicos y con ello podemos colonizar más planetas, expandirnos. ¿Cuál es el límite de todo esto, no? Porque si al final la galaxia va a tender a perder su inercia y volver a contraerse y explotar otra vez, es decir, no va a servir para nada, y si la entropía, porque esto hay diferentes teorías, ¿no?, de cuál sería el fin del universo, ¿no?, y si la entropía va a llevar a una desintegración atómica total y a una especie como de orden atómico diluido, tampoco serviría para nada, ¿no?, que la vida esté procurando perpetuarse, pero de hecho lo hace, ¿no? Entonces estas son cuestiones que es que no tendrían, nos llevan casi a disquisiciones teológicas y que no, desde el punto de vista de la ciencia, pues difícilmente van a tener nunca una respuesta. Aunque podemos, eso sí, tener argumentos más o menos sofisticados que nos apunten a una dirección u otra, ¿no? Por eso hay gente muy bien informada científicamente, o hay científicos que creen en Dios, igual que hay científicos que son convencidamente ateos. Esto se debe precisamente a que las consecuencias últimas de llevar nuestro conocimiento hasta el final nos dejan en cuestiones de este tipo, ¿no?, como la cuestión de la teleología. Pero en cualquiera de los casos, como digo, hablar del sistema Tierra y de fenómenos como son los eventos glaciales, ¿no?, como dice aquí, intentos desesperados de mantener las necesidades de las formas de vida actuales, son algunas de las razones por las cuales dentro de la esfera científica, en la que he dicho que hay mucha gente con diversas ideologías y diversos pensamientos, ontologías, religiones, etc., pero todos ellos asumen una suerte de actitud escéptica y empirista, que es lo propio que caracteriza a los científicos, y efectivamente rechinan estas ideas, ¿no? Por otro lado, es cierto que la ciencia vive a caballo de las teorías, es decir, las teorías científicas son formuladas por seres humanos
y no son autoevidentes. Solo cuando son formuladas y pueden ser constatadas con la práctica es cuando de repente vemos la evidencia en ellas. Pero la teoría de la gravedad, que hoy nos parece el ABC, ¿no? Básicamente, hace muy poco tiempo que fue desarrollado, ¿no? Y así mil cosas, mil asuntos que nos parecen autoevidentes, como es el tema de la evolución, etc. Sin embargo, han tenido que ser formuladas primero como hipótesis audaces, hipótesis arriesgadas, y posteriormente contrastadas con las evidencias y en muchas ocasiones, cuando llegamos a los límites de la ciencia, muchas de las hipótesis y teorías que se plantean son incomprobables, ¿no? Entonces, la hipótesis Gaia no digo que tenga el estatuto de teoría científica porque no lo tiene, pero sí es cierto que, por ejemplo, las ciencias del sistema Tierra han sido aceptadas en las últimas décadas como un campo de conocimiento. Es un estudio multidisciplinar, desde luego, pero hay especialistas en ello y de alguna manera estudian todo este tipo de reacciones homeostáticas, por así decirlo. De hecho, una de las cosas que habíamos dicho al comienzo es, cuando se estudia el clima, es intentar comprender por qué nuestras acciones, puede ser deforestación, cambio en el color de la superficie de la Tierra por deforestación o por derretimiento de los polos debido al CO2 que hemos liberado, cómo influyen los gases de efecto invernadero como el CO2, ¿no? en la atmósfera y en el efecto invernadero, todo ese tipo de asuntos, en definitiva, nos dicen que efectivamente los inputs humanos, nos dicen que efectivamente las variaciones que el ser humano introduce pues tienen al final efectos, ¿no? Que no se traducen de manera, como decir, lineal o predecible, y que sin embargo que las introducciones y las modificaciones que nosotros hacemos pues tienen reacciones en cadena. Y en este caso, para Lovelock, esas reacciones en cadena serían una manifestación de esa búsqueda del equilibrio del sistema Gaia. Y esa suma de interacciones está regida por la matemática, por la teoría del caos, básicamente, que es lo que va a abordar en el capítulo 4. El clima es un sistema caótico, que quiere decir que está regido por la teoría del caos. No significa que sea puramente impredecible. Existen forcings, es decir, existen forzamientos, se llama, mecanismos de autorregulación, por así decirlo, del clima, condicionantes que hacen que la Tierra tienda a estar en un rango determinado de temperatura, etc. Pero es cierto que en muchas ocasiones, cuando se rebasa una cierta frontera, cuando dejan de operar esos límites porque las transformaciones acumuladas son demasiado grandes, las consecuencias pueden ser dramáticas. Los cambios resultantes de esa variación acumulada pueden llevar a un escenario totalmente distinto y que mude en poco tiempo, que mude de manera drástica. Por ejemplo, en línea de la hipótesis Gaia, la concentración de CO2 que está causando el ser humano está aumentando la superficie forestal, porque las plantas necesitan de carbono para crecer. Cuanto mayor densidad de carbono hay en la atmósfera, que es contenido en el CO2, más rápido pueden crecer las plantas. Este es un mecanismo, por así decirlo, homeostático de la Tierra, porque a su vez esas plantas, esos árboles, secuestran ese carbono. Por lo tanto, se produce una nueva acumulación de carbono que contrarresta lo que nosotros hemos liberado. Ahora, si nosotros estamos liberando carbono y al mismo tiempo deforestamos, por ejemplo, no estamos permitiendo que ese fenómeno de acumulación ocurra, ¿no? Es una acumulación en el corto plazo, pero tal vez este no sería un ejemplo tan señalable, ¿no? Si, por ejemplo, el círculo polar ártico está dispuesto de una forma en que el agua fría quede retenida, porque solo hay dos salidas de agua, una por el Atlántico Norte y otra por el estrecho de Beringia, y entonces ese agua fría se concentra en el círculo polar ártico y hace que siempre haya una capa de hielo que refleja gran parte de la luz solar, que da estabilidad climática, etc. Pero ¿qué pasa si el hielo derretido transgrede cierta cantidad? Pues que de repente las consecuencias en cadena son devastadoras. Es decir, ese hielo derretido cada año varía, porque la naturaleza es dinámica, es contingente y está siempre cambiando, pero hay unos ciertos límites que no pueden ser transgredidos, que en el momento en que lo son, las consecuencias son impredecibles. Cuando el régimen climático cambia, la biodiversidad responde. Como he dicho antes, los animales migran, muchas especies botánicas también lo consiguen hacer, mediante distintos mecanismos de dispersión, ya sea las pezuñas de los animales, el viento, lo que sea. El clima cambia y las especies se mueven. Y ello hace que la biodiversidad
varíe localmente, en algunas ocasiones crezca a nivel global o se empobrezca, dependiendo del evento que estemos analizando y de la profundidad de sus consecuencias, pero ciertamente, como decíamos al principio, las especies generan esos nuevos nichos, mantienen una resiliencia o dotan de resiliencia a los ecosistemas, porque las especies son creadoras de las propias condiciones de los ecosistemas. De forma que si tú llevases ahora de repente 1000 elefantes asiáticos al Amazonas y los dejases vivir, en 1000 años, si volviéramos, tendríamos un ecosistema totalmente distinto porque la proliferación de estos elefantes hubiese alterado la estructura del Amazonas. De hecho, el Amazonas se cree que antes de la llegada de los seres humanos era más bien una sabana que una selva tan densa, pero la extinción de la megafauna por parte de los seres humanos creó la estructura actual. Entonces la biodiversidad responde de manera plástica a los cambios, adapta los ecosistemas a las nuevas condiciones, porque las especies varían en el territorio, y sobre todo son esas especies funcionales que generan nichos las que hacen esta variación y esta adaptación posible. Cuando hacemos restauración ecológica, por lo tanto, hay que priorizar estas especies generadoras de nichos frente al número de especies de un ecosistema. Muchos lugares de la Tierra donde el número de especies es alto por diversas causas y sin embargo no están mejor conservados que otros en los que el número de especies es menor, porque tal vez en ese ecosistema con un mayor número de especies faltan especies clave que en otro ecosistema a lo mejor más frío, que tiene una menor capacidad de concentrar número de especies, no faltan. Es decir, que la estructura del ecosistema puede estar dañada incluso en un lugar donde haya una alta biodiversidad. Pensemos, por ejemplo, en Australia. Australia es un continente devastado en términos ecológicos por el impacto del ser humano allí, por las extinciones que hemos causado, y sin embargo la biodiversidad es altísima, es elevadísima. Sin embargo, otros ecosistemas, por ejemplo árticos, no tienen una alta biodiversidad, pero en muchas regiones están mejor conservados que, por ejemplo, estos ecosistemas que os hablo, ¿no?, de Australia. Entonces, la biodiversidad genera las condiciones. Y dice Lovelock en este libro una cosa muy interesante, dice: me parece que la sustitución de los ecosistemas naturales por tierras de cultivo ha alterado las dinámicas de la respuesta climática. Y dice un poco antes que realmente entre el periodo glacial y la actualidad, estamos en un periodo interglacial, solo hay una varianza de 3 grados. Sin embargo, el nivel del mar ha variado hasta 120 metros en algunas partes de la Tierra. Esto quiere decir que no podemos subestimar el impacto de las modificaciones que estamos causando los seres humanos. Y que en definitiva, restaurar la funcionalidad de los ecosistemas, es decir, reinstaurar el orden espontáneo en los ciclos naturales, no es una cuestión de capricho. No es una cuestión de capricho. Los animales no están en la naturaleza como si fuera un zoológico para que nosotros vayamos a tirar fotografías. Los animales están cumpliendo una función. Las especies desempeñan roles que permiten la propia estructura del sistema natural que hace posible y que sostiene el sistema humano, la cultura humana, nuestra civilización. Así que, aunque yo soy una persona bastante heterodoxa y no estoy demasiado de acuerdo con algunos de los puntos que habitualmente se tratan en la agenda ecologista con respecto al cambio climático, sobre todo en lo que concierne a su politización y cómo tenemos de actuar en la escala social y política, es cierto que la postura aceleracionista, la postura de mucha gente que cree que simplemente podemos seguir consumiendo recursos, creciendo en población y confiar en que la ciencia ya resolverá nuestros problemas, es muy irresponsable, porque el ser humano nunca va a tener la información suficiente ni la sofisticación para dominar la totalidad de las interacciones que se producen en el sistema Tierra. Ni siquiera una inteligencia artificial superior con un mega ordenador podría controlar materialmente esas interacciones, es decir, podría en todo caso llegar a comprenderlas, que es lo que estamos haciendo hoy día, pero llegar a comprender las interacciones no significa que tú puedas llegar a sustituir ciclos ecológicos como pueden ser las corrientes termolinas, en fin, las dinámicas naturales, los ciclos naturales que crean, que conforman el sistema Tierra como lo conocemos, ¿no? Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Este es una pequeña reflexión personal en base a estos capítulos del libro de la venganza de la Tierra, pero nada de esta información o muy poca está contenida en sí en este libro, ¿vale? Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.